Vivimos en una generación que quiere a Dios, pero sin iglesia. Muchos dicen, yo amo a Jesús, pero no necesito congregarme. Otros afirman, mi fe es personal, no institucional. Y suena espiritual, incluso parece maduro, pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos algo incómodo. Ese tipo de cristianismo simplemente no existe. La pregunta no es nueva, pero sí urgente. ¿Puede alguien ser verdaderamente cristiano y vivir desconectado de la iglesia? Porque en el Nuevo Testamento, ser cristiano y pertenecer a la iglesia no eran dos decisiones separadas. No eran dos niveles de compromiso. No era primero Cristo, después veo si la iglesia. No. Eran dos caras de la misma moneda. Jesús no dijo, edificaré creyentes aislados. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y eso cambia todo. En este estudio bíblico vamos a confrontar una de las ideas más populares y más peligrosas de nuestro tiempo, la fe sin comunidad. Vamos a entender por qué Cristo no vino solamente a salvar individuos, sino a formar un pueblo. Veremos por qué la iglesia está en el centro del plan de Dios, cómo luce la iglesia que Jesús realmente edifica, y por qué no puedes amar la cabeza mientras rechazas el cuerpo. También vamos a descubrir algo que muchos han olvidado: la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces. Porque el problema no es simplemente dejar de congregarte. El problema es intentar vivir como oveja, sin rebaño. Como hijo, sin familia. Como piedra viva, fuera del templo. Y tarde o temprano, todo cristiano que intenta caminar solo descubre la misma verdad: sin iglesia, no estás protegiendo tu fe, estás debilitándola. Jesús no vino solo a salvar individuos, vino a edificar su iglesia. Una de las ideas más comunes en nuestro tiempo es pensar que el cristianismo es una experiencia puramente individual, yo y Jesús. Como si la salvación terminara en una decisión personal y la vida cristiana pudiera desarrollarse completamente al margen de la iglesia. Sin embargo, cuando abrimos la Escritura, descubrimos que esa idea no refleja el pensamiento de Cristo. El texto clave está en Mateo 16:18, donde Jesús declara, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos algo fundamental: Jesús no dice edificaré creyentes aislados, ni formaré seguidores independientes. Él dice claramente, edificaré mi iglesia. La palabra usada aquí es eclesia, que significa asamblea, congregación, pueblo reunido. Desde el principio, el plan de Cristo no fue solo rescatar personas individualmente, sino reunirlas en una nueva comunidad redimida. Esto ocurre en un momento decisivo del ministerio de Jesús. Pedro acaba de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Y a partir de esa confesión, Jesús comienza a revelar no solo quién es Él, sino qué vino a hacer. No vino simplemente a dejar enseñanzas morales, ni a inspirar espiritualidad privada. Vino a morir, resucitar y edificar su iglesia. Esto significa que la iglesia no es una invención humana posterior, ni una estructura opcional que apareció después. Está en el corazón mismo del plan redentor. Pablo lo confirma en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Observe bien, no dice simplemente que Cristo amó a las personas individualmente, aunque eso es cierto, sino que específicamente amó a la iglesia. La cruz no solo salva pecadores, forma un pueblo. También en Efesios 2:19-22, Pablo explica que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, edificados juntos como morada de Dios en el Espíritu. La salvación bíblica no termina en aceptar a Cristo, continúa en ser incorporado al cuerpo de Cristo. Por eso, el lenguaje del Nuevo Testamento constantemente usa imágenes comunitarias: asterisco cuerpo y cabeza, asterisco rebaño y pastor, asterisco familia y padre, asterisco templo y piedras vivas. Nunca presenta al creyente como una isla espiritual. Incluso cuando Jesús enseña a orar en Mateo 6, no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Eso revela que la fe cristiana nace y madura dentro de una comunidad. Aquí está la confrontación importante: muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no quieren la iglesia como familia. Quieren beneficios espirituales sin compromiso relacional.
Pero bíblicamente eso no funciona. No puedes recibir al pastor y rechazar el rebaño. No puedes amar la cabeza y despreciar el cuerpo. No puedes decir que perteneces a Cristo mientras rechazas aquello que Él mismo está edificando. Porque Cristo no murió para producir creyentes sueltos, murió para formar su iglesia. El cristianismo bíblico es comunitario, no individualista. Uno de los mayores errores de nuestra generación es haber convertido la fe cristiana en un asunto privado, aislado e individualista. Se piensa que mientras alguien tenga a Dios en su corazón, todo lo demás es secundario. Pero cuando examinamos la Escritura, vemos que el cristianismo bíblico nunca fue diseñado para vivirse en soledad. Desde las palabras de Jesús hasta la enseñanza apostólica, la vida cristiana siempre aparece en términos de comunidad. Un ejemplo sencillo pero profundamente revelador está en la oración que Jesús enseñó en Mateo 6, 9, 11. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Observe algo importante, Jesús no enseña a decir Padre mío ni dame mi pan. Aun cuando el creyente ora solo, lo hace con lenguaje comunitario. Padre nuestro, danos. Esto no es accidental. Jesús está enseñando que el cristiano no existe espiritualmente como un individuo aislado, sino como parte de un pueblo. Incluso la oración más personal está marcada por la conciencia de pertenecer a una familia. Otro ejemplo poderoso es la imagen del rebaño. En Juan 10:11, Jesús dice, Yo soy el buen pastor. Y si Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Pero una oveja sola no representa el diseño bíblico. Las ovejas viven en rebaño. El pastor no cuida individuos dispersos como proyecto independiente, él reúne, guía y protege a su pueblo. Cuando una oveja se separa del rebaño, no se vuelve más libre, se vuelve más vulnerable. Lo mismo ocurre con el creyente. También Pablo usa la imagen del cuerpo en 1 Corintios 12, 27. Allí enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada creyente es un miembro de ese cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no funciona sin el cuerpo. Ningún miembro tiene sentido separado del resto. Esto destruye completamente la idea del cristianismo autosuficiente. La madurez espiritual no ocurre en aislamiento, sino en interdependencia. Pedro añade otra imagen en 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, no dice que somos piedras decorativas guardadas individualmente, sino piedras vivas colocadas juntas para formar una casa espiritual. Una piedra sola no expresa el propósito del templo. Su función se cumple cuando está unida a otras. Aquí está una verdad que confronta mucho. Muchos quieren ser cristianos sin incomodidad, sin roce, sin rendición de cuentas, sin necesidad de otros. Pero precisamente ahí está el problema. Porque Dios no diseñó la fe para ser consumida en soledad, sino vivida en comunión. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso demuestra que incluso en el primer siglo ya existía la tentación del aislamiento espiritual. Y la respuesta apostólica no fue tolerarla, sino corregirla. La razón es simple, nadie persevera bien solo. La fe necesita corrección. La fe necesita ánimo. La fe necesita comunidad. El cristianismo bíblico no se trata de asistir a un lugar una vez por semana. Se trata de pertenecer a un pueblo. Porque no fuimos salvados para caminar solos, fuimos salvados para ser parte del cuerpo de Cristo. Pertenecer significa ser formado, no solo asistir. Muchas personas piensan en la iglesia como un lugar al que se asiste, un servicio, una reunión, una predicación, un evento espiritual. Pero bíblicamente, pertenecer a la iglesia no significa simplemente estar presente, significa ser formado. La diferencia es enorme. Asistir puede ser algo externo. Pertenecer implica transformación interna. La Escritura usa una imagen muy poderosa para explicar esto. En 1 Pedro 2:5 leemos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pedro no dice que somos espectadores en un edificio espiritual. Dice que somos piedras vivas siendo edificadas. Eso implica proceso, ajuste, formación. Una piedra no se coloca naturalmente en un templo sin ser trabajada.
Tiene bordes irregulares, necesita ser tallada, corregida, ajustada para encajar con otras. Y ahí está una de las razones por las que muchas personas no soportan la iglesia, porque la iglesia expone lo que aún necesita ser tratado en nosotros. Mientras estamos solos, podemos pensar que somos pacientes, humildes, maduros. Pero cuando convivimos con otros creyentes, aparecen nuestras reacciones, nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestras heridas no sanadas. La comunidad revela lo que el aislamiento esconde. Por eso Dios no solo salva individuos, sino que los coloca en una iglesia. Porque muchas de las obras más profundas del Espíritu no ocurren en soledad, sino en la convivencia del cuerpo de Cristo. En Proverbios 27 minutos y 17 segundos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ese proceso no siempre es cómodo, pero sí necesario. La fricción no siempre significa problema, muchas veces significa formación. Aquí hay una frase importante, el problema no es que la iglesia tenga gente difícil, el problema es que tú también eres una de ellas. Todos llegamos con áreas que Dios necesita tratar. Y muchas veces usamos como excusa, la iglesia me hirió, cuando en realidad Dios estaba usando esa experiencia para confrontar algo más profundo. Esto no justifica pecado ni abuso, pero sí corrige una mentalidad peligrosa, pensar que la incomodidad siempre significa que debemos irnos. A veces, la incomodidad es precisamente el taller de santificación. Pablo lo enseña en Efesios 4, 11, 13, cuando explica que Dios dio dones y ministerios a la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos. La iglesia no existe solo para inspirarte, sino para perfeccionarte. No solo para animarte, sino para madurarte. Eso incluye corrección, rendición de cuentas, servicio, paciencia y crecimiento. Además, en Hebreos 12 vemos que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Y muchas veces esa disciplina ocurre precisamente dentro de la vida comunitaria. No somos llamados a ser consumidores espirituales que visitan lugares según preferencia. Somos llamados a ser parte viva de un cuerpo que Dios está edificando. La iglesia no es un lugar donde vas a sentirte cómodo todo el tiempo. Es el lugar donde Dios te va a transformar. Porque pertenecer no significa solamente sentarte en una banca, significa permitir que Dios te talle hasta que encajes en aquello que Él está construyendo. La iglesia que Jesús edifica, una comunidad que aprende. Si Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, entonces la pregunta correcta no es, ¿cómo me gusta imaginar la iglesia? La verdadera pregunta es, ¿cómo se ve la iglesia que Jesús realmente edifica? Y para responder eso, no debemos mirar nuestras preferencias modernas, sino el modelo bíblico. La respuesta más clara aparece en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí Lucas hace algo muy importante. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la conversión de miles de personas, él presiona pausa y nos muestra cómo luce la iglesia naciente. No nos deja adivinar. Nos enseña el modelo. Y lo primero que menciona no es música, ni eventos, ni programas, sino doctrina. La primera marca de una iglesia sana es que es una comunidad que aprende. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea original implica constancia, dedicación profunda, incluso una especie de dependencia continua. No era un interés ocasional. Era una vida centrada en la palabra. Esto revela una verdad fundamental. La transformación espiritual no ocurre principalmente por emoción, sino por verdad. Jesús mismo lo había orado en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Observe esto, Jesús no dice emocionalos, ni motívalos, ni entretenlos. Dice, santifícalos. ¿Cómo? Por medio de la verdad. La madurez cristiana no se produce por entusiasmo momentáneo, sino por exposición constante a la palabra de Dios. Y aquí está uno de los grandes problemas de la iglesia moderna: muchos quieren transformación sin profundidad bíblica. Las personas preguntan, ¿qué debo hacer para cambiar mi vida? Pero muchas veces la respuesta no comienza con algo que tú haces, sino con algo que Dios hace en ti por medio de su palabra. Romanos 12:2 lo dice así:
Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay transformación sin renovación de la mente. Y no hay renovación de la mente sin verdad bíblica. Por eso los apóstoles protegían esto con tanta seriedad. En Hechos 6, cuando surge un conflicto en la distribución a las viudas, ellos responden: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No estaban despreciando el servicio práctico, sino estableciendo prioridades espirituales. Sabían que si la palabra se debilitaba, todo lo demás eventualmente colapsaría. Hoy muchos creen que una iglesia fuerte se mide por su producción, su impacto visual o su popularidad. Pero bíblicamente, una iglesia fuerte se mide por cuanto la verdad de Dios está siendo derramada en el corazón de su pueblo. Una iglesia puede tener multitudes y estar vacía. Puede tener actividad y no tener profundidad. La verdadera iglesia de Cristo forma discípulos, no consumidores religiosos. Porque donde la palabra gobierna, la mente cambia, el corazón se ordena, la vida madura. La iglesia que Jesús edifica no entretiene personas, transforma personas. Y todo comienza aquí, una comunidad que aprende. Una comunidad que comparte y una comunidad que adora. Después de decir que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42 continúa mostrando dos marcas esenciales de la iglesia que Jesús edifica, una comunidad que comparte y una comunidad que adora. La Escritura dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra usada aquí para comunión es koinonía, y su significado va mucho más allá de simplemente reunirse o saludarse el domingo. No habla de convivencia superficial, sino de participación real en la vida de otros. Es compartir cargas, necesidades, recursos, luchas, victorias y responsabilidades. La iglesia primitiva no vivía como individuos religiosos que coincidían en un mismo lugar, vivían como una familia espiritual. En Hechos 2, 44-45 leemos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no significa que fueron los primeros comunistas, como algunos interpretan erróneamente. La Escritura no elimina la propiedad privada, sino que muestra algo más profundo. El Evangelio transformó tanto sus corazones que ya no vivían centrados en sí mismos. No daban por obligación, daban porque entendían que pertenecían a un mismo cuerpo. Cuando una iglesia pierde esto, deja de ser familia y se convierte en un auditorio. Muchos hoy asisten a congregaciones donde conocen rostros, pero no conocen vidas. Se sientan juntos, pero no caminan juntos. Y eso no refleja el diseño bíblico. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso no puede vivirse desde la distancia emocional. Requiere cercanía, vulnerabilidad y compromiso real. La segunda marca es que eran una comunidad que adoraba. Hechos 2 también dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. No se trataba simplemente de reuniones formales. La oración era parte de la cultura de la iglesia. La adoración no era un programa, era una expresión constante de dependencia de Dios. Ellos se reunían en el templo, no porque todavía se consideraran parte del judaísmo antiguo, sino porque necesitaban adorar juntos. Entendían que la iglesia no existe solo para hablar de Dios, sino para encontrarse con Él. Aquí hay una verdad importante: la iglesia no es primero el lugar donde conoces personas, es el lugar donde conoces a Dios. Y paradójicamente, mientras más profundamente conoces a Dios en comunidad, más profundamente conoces el corazón de tus hermanos. Por eso muchas veces el lugar donde realmente se conoce la iglesia no es en el culto principal, sino en la reunión de oración. Ahí se escuchan las cargas reales. Ahí se conocen las batallas verdaderas. Ahí se revela el pulso espiritual de una congregación. Sin embargo, en muchas iglesias modernas, la oración ha sido reemplazada por actividad. Hay eventos, estrategias, producción, pero poca dependencia real de Dios. Y donde no hay oración, no hay verdadera iglesia, solo movimiento religioso. Porque la iglesia no se sostiene por talento, ni por estructura, ni por carisma humano. Se sostiene por la presencia de Dios.
Una iglesia sana no solo enseña bien, ama profundamente. No solo comparte doctrina, comparte vida. Y cuando una comunidad aprende, comparte y adora, entonces comienza a parecerse verdaderamente a la iglesia que Jesús vino a edificar. Una comunidad multicultural que brilla en el mundo. La iglesia que Jesús edifica no solo es una comunidad que aprende, comparte y adora. También es una comunidad que el mundo no sabe cómo explicar. ¿Por qué? Porque reúne personas que naturalmente no estarían juntas. En un mundo donde las personas se agrupan por afinidad, intereses, nivel social, ideología o conveniencia, la iglesia aparece como algo completamente distinto, una comunidad sobrenatural. En Hechos 2 vemos que desde el inicio esto ya era evidente. En Pentecostés había personas de muchas naciones, lenguas y contextos distintos. Pero la multiculturalidad de la iglesia no se limita a lo étnico. Dios estaba reuniendo judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y dueños de esclavos, hombres y mujeres, padres e hijos, personas con historias completamente distintas. Eso era revolucionario. En el mundo antiguo, esas divisiones eran profundas y estructurales. Pero el Evangelio no vino simplemente a mejorar relaciones sociales, vino a crear una nueva humanidad. Pablo lo expresa claramente en Efesios 2, 14-16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Cristo no solo reconcilia al hombre con Dios, también reconcilia a las personas entre sí. Derriba paredes que la cultura considera permanentes. También en Gálatas 3:28 se afirma, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no significa que desaparecen las diferencias humanas, sino que dejan de definir superioridad, valor o acceso a Dios. En Cristo, la identidad principal ya no es social, es espiritual. Y aquí está una de las mayores evidencias del poder del Evangelio. Personas que fuera de Cristo jamás compartirían la mesa, ahora se llaman hermanos. Eso no lo produce una ideología. No lo logra un sistema político. No lo fabrica una estrategia social. Eso lo produce Cristo. Por eso la iglesia brilla. En una cultura fragmentada, donde todos hablan de inclusión pero viven en tribus ideológicas, la iglesia muestra una unidad real, no artificial. No una diversidad de discurso, una diversidad de redención. El mundo puede predicar tolerancia, pero solo Cristo produce verdadera reconciliación. El autor del estudio cuenta una imagen poderosa, una mujer sencilla entrando a la iglesia y sentándose junto a un hombre distinguido, un caballero reconocido por la realeza, abrazándolo con total naturalidad. Y la reflexión fue clara, eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se entra por estatus, sino por gracia. Ahí el empresario y el obrero cantan el mismo himno. El profesional y la viuda oran al mismo Padre. El fuerte y el débil se sientan en la misma mesa de la gracia. Eso hace que la iglesia tenga un brillo distinto. Y cuando el mundo ve esa comunidad, algo sucede. Tal vez no aceptan inmediatamente la doctrina. Tal vez incluso rechazan lo que la iglesia representa. Pero no pueden ignorar que allí hay algo que no encuentran en ningún otro lugar. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es el secreto de esta comunidad? Y la respuesta no está en la tierra. El secreto no es un método. No es una estructura. No es una personalidad carismática. El secreto es Cristo. Porque cuando Él reina en medio de su pueblo, la iglesia se convierte en una evidencia visible de que el Evangelio es real. Y cuando eso sucede, la iglesia no solo existe. La iglesia brilla. Cuando la iglesia es verdaderamente iglesia, entonces crece. Una de las obsesiones de nuestro tiempo es el crecimiento. Queremos saber cómo hacer que una iglesia crezca, cómo atraer más personas, cómo generar más impacto, más alcance, más influencia. Y muchas veces la respuesta moderna gira alrededor de estrategias, marketing, producción y adaptación cultural. Pero cuando vamos a la Escritura, descubrimos que el crecimiento verdadero de la iglesia no comienza con métodos, comienza con fidelidad. Después de describir a la iglesia primitiva como una comunidad que aprendía, compartía,
adoraba y brillaba en medio del mundo. Hechos 2:47 concluye diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Observe bien quién añade. No dice que los apóstoles añadían. No dice que la estrategia añadía. No dice que el carisma humano añadía. Dice, el Señor añadía. Esto cambia completamente la perspectiva. La iglesia no crece principalmente porque aprende a parecerse al mundo, sino porque permanece fiel a Cristo. El crecimiento verdadero no es producto de manipulación, sino fruto de la presencia de Dios. Y aquí aparece una paradoja muy interesante que también se menciona en el libro de Hechos. En un momento se dice que la iglesia era tan diferente que muchas personas no se atrevían a acercarse. Pero inmediatamente después, también se dice que multitudes seguían llegando. A primera vista parece contradictorio, pero en realidad revela una gran verdad. La iglesia auténtica no atrae porque se vuelve igual al mundo, atrae porque es radicalmente distinta. Cuando una comunidad vive con santidad, verdad, amor genuino, profundidad espiritual y una unidad sobrenatural, el mundo no siempre se siente cómodo, pero sí se siente confrontado. Y muchas veces, precisamente esa diferencia despierta hambre espiritual. Hoy se repite mucho esta idea: la iglesia necesita adaptarse al mundo moderno. Pero la pregunta correcta no es cuánto debemos parecernos al mundo, sino cuánto nos estamos pareciendo a Cristo. Porque cuando la iglesia pierde su identidad para volverse aceptable, deja de tener algo que ofrecer. Si el mundo entra a la iglesia y encuentra exactamente lo mismo que afuera, no ha encontrado evangelio, solo otra versión de sí mismo. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. La luz no sirve cuando se confunde con la oscuridad. La luz sirve precisamente porque es diferente. Lo mismo ocurre con la iglesia. No crecemos siendo una copia culturalmente aceptable. Crecemos siendo una comunidad donde Cristo realmente reina. Cuando la palabra transforma, cuando la oración sostiene, cuando la comunión es real, cuando la santidad no se negocia, cuando el amor no es discurso sino vida, entonces algo sucede. Las personas comienzan a ver que ahí hay algo que no pueden producir por sí mismas. Y aunque no siempre entiendan todo, reconocen que allí hay vida. Por eso, la meta no debe ser simplemente llenar auditorios, sino edificar una iglesia que refleje a Cristo. Porque una iglesia puede crecer numéricamente y estar espiritualmente vacía. Pero cuando una iglesia es verdaderamente iglesia, el crecimiento deja de ser una obsesión humana y se convierte en una obra divina. La iglesia no crece cuando se parece más al mundo, la iglesia crece cuando se parece más a Cristo. No solo asistir. Pertenecer. Después de todo lo que la Escritura nos ha mostrado, la pregunta final no es si te gusta la iglesia, ni siquiera si estás de acuerdo con todo lo que sucede en ella. La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Realmente perteneces a la iglesia de Cristo? Porque una cosa es asistir y otra muy distinta es pertenecer. Muchos asisten a una iglesia como quien visita un lugar. Escuchan, observan, consumen, se van. Pero bíblicamente, la iglesia no es un servicio religioso al que vas, es un cuerpo del que formas parte. En 1 Corintios 12:27 Pablo dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No dice que somos simpatizantes del cuerpo. No dice que somos espectadores del cuerpo. Dice que somos miembros. Eso implica responsabilidad, compromiso, servicio y permanencia. Una mano desconectada del cuerpo no es libre, está muerta. Una oveja fuera del rebaño no es independiente, está en peligro. Lo mismo ocurre espiritualmente. Por eso Hebreos 10, 24-25 insiste, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. La exhortación no es simplemente ve a la iglesia, sino vive conectado al pueblo de Dios. Porque la perseverancia cristiana no fue diseñada para sostenerse en aislamiento. Aquí debemos confrontar una mentalidad moderna: yo tengo mi fe, no necesito congregarme. La Biblia responde con claridad: si tienes a Cristo, necesitas su iglesia. Porque Cristo no salva personas para dejarlas solas. Las salva para injertarlas en su pueblo.
En Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso significa que la iglesia no es un club espiritual opcional. Es familia. Y la familia no se elige por conveniencia, se abraza por pertenencia. Claro, la iglesia tiene problemas. Tiene debilidades, tensiones, imperfecciones. Porque está formada por personas redimidas, no glorificadas todavía. Pero aún así, sigue siendo el lugar que Cristo ama, edifica y sostiene. Rechazar la iglesia porque no es perfecta sería como rechazar un hospital porque hay enfermos dentro. Precisamente por eso existe. Y aquí está la gran verdad final: cuando tienes a Jesucristo y a su iglesia, tienes todo lo que necesitas para esta vida y para la eternidad. Porque en la iglesia eres enseñado, corregido, acompañado, fortalecido y preparado para perseverar hasta el final. Entonces la pregunta final no es, ¿voy a la iglesia? La verdadera pregunta es, ¿estoy verdaderamente plantado en el cuerpo de Cristo? ¿Soy parte viva de aquello que Jesús dijo que edificaría? ¿Estoy solo asistiendo o realmente pertenezco? Porque al final, no fuimos salvados para sentarnos en una banca. Fuimos salvados para ser parte de una familia, de un cuerpo, de un pueblo, de una iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y cuando entiendes eso, ya no buscas una iglesia perfecta. Buscas pertenecer con todo tu corazón a la iglesia de Jesucristo.